Cordial saludo, familia nómada, espero que se encuentren muy bien. Hoy venimos aquí a hacer un ejercicio pedagógico en la plaza de Simón Bolívar. Vamos a tratar de contar la historia de Colombia en 26 minutos y desde los billetes. Es un proyecto de educación popular en el que ya tenemos más de 1000 clases y la idea de este ejercicio es tratar de compartir, de construir y sobre todo de conocer un poco de nuestra historia, y los billetes son una excelente herramienta para que estudiemos la historia de Colombia. Vamos a empezar con este billete. Ahí aparece Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Ahí empieza nuestra historia, precisamente el 7 de agosto de 1819, tras la batalla de Boyacá. Pero ¿qué pasó? Que si bien tumbaron el régimen español, quedamos empeñados con el régimen británico. Después de la batalla de Boyacá, el 82% del comercio quedó en manos del Imperio Británico. Así que no hubo independencia, hubo cambio de amos. Pasamos de depender del Imperio Español a depender del Imperio Británico, porque los británicos controlaban todo el comercio. Los británicos empezaron a invadir África, llegó el reparto colonial y allí, por eso nacen las guerras mundiales, porque tanto el imperio germano como el imperio itálico quedaron inconformes con el reparto colonial. Entonces, lamentablemente, Simón Bolívar y Santander no son libertadores, son genocidas, porque acabaron con muchas vidas del pueblo pastuso. Busquen Navidad Negra, 1822. Simón Bolívar se convirtió en dictador del Perú, presidente vitalicio en Bolivia, y además cerró el Congreso Simón Bolívar porque no quisieron votar lo que él quería. Y por eso, el 25 de septiembre de 1828, intentaron asesinar a Simón Bolívar en lo que se conoció como la conspiración septembrina. Francisco de Paula Santander fue señalado como el culpable de iniciar la conspiración septembrina, donde Manuelita de manera heroica le salva la vida a Simón Bolívar. Francisco de Paula Santander termina exiliado en Europa y luego en Estados Unidos, y acá empieza a desintegrarse lo que extraoficialmente se llamó la Gran Colombia. Se empieza a separar Venezuela, Ecuador, Panamá también intenta separarse, pero no lo logra. Panamá solamente lo logra con el apoyo de los Estados Unidos tras la fatal guerra de los 1000 días, una guerra que también merece algunas palabras, una guerra que también fue producto del imperialismo. Pero no hubo independencia por los siguientes argumentos. Los pueblos indígenas, los pueblos afros no tenían los mismos derechos. Los pobres no tenían derecho a votar. Las mujeres solamente logran el voto en la dictadura de Rojas Pinilla. Entonces, si las mujeres no pueden votar, si los indígenas y los afros no son ciudadanos, si los pobres no pueden votar, si los iletrados no pueden votar, no podemos decir que eso es una república. Desde 1821, con la Carta Magna de Villa del Rosario de Cúcuta, cuando se funda la República de Colombia. Y por eso este billete nos ayuda a contar esa parte de la historia. Y llegó el momento que estudiemos una historia crítica, no la historia patria que se enseñaba antes del gobierno de Belisario Betancur, pero tampoco una historia que esté sesgada por grupos armados legales o ilegales. Hay que construir una historia de pensamiento libre, de diversidad de fuentes. Por eso, así como hay que leer la historiografía tradicional y oficial, también hay que leer la historiografía pastusa, en donde Simón Bolívar no es libertador, sino genocida, por la Navidad Negra de 1822. Y acá tenemos una mujer
que realmente sí merece llamarse libertadora. ¿Cómo se llama esta mujer? Policarpa Salabarrieta, más conocida como La Pola. Ella fue fusilada con la Reconquista Española cuando llegó Pablo Morillo. Fusilaron a Policarpa, a Camilo Torres Tenorio, a Acevedo y Gómez, a Custodio García Rovira, a Antonio Baraya. Y eso el régimen español lo llamó pacificación. Desde la época colonial a los genocidios los han llamado pacificación. Y por eso es tan importante que no solamente critiquemos la historia patria, sino que también critiquemos la historia hispanista, la que dice que eso era muy bueno y que Simón Bolívar y Santander lo dañaron. O sea, ni historia patria ni historia hispanista, porque ambas son historias sesgadas por grupos hegemónicos. Y por eso hay que estudiar también diferentes personajes. Y este es muy importante, porque el historiador Luis Javier Ortiz nos enseñó que las guerras civiles en Colombia han sido por las 3 R's: por religión, por regionalismo y por riqueza. La Guerra de los Supremos entre 1839 y 1841 fue una guerra por egos regionalistas. La guerra de medio siglo fue por abolir la esclavitud, pero había esclavos que peleaban contra el presidente liberal José Hilario López para que se mantuviera la esclavitud, porque había esclavos que creían que si se acababa la esclavitud, se acababa el trabajo e iban a morir de hambre. Y eso luego lo llamaron el complejo o el síndrome de Estocolmo, cuando el victimario logra que la víctima se siente identificada con el victimario, y eso es muy delicado. También hubo una guerra civil que duró entre 1860 y 1862, cuando Tomás Cipriano de Mosquera, después de haber sido presidente, se volvió guerrillero. Y Tomás Cipriano de Mosquera, siendo guerrillero, gana la guerra civil. Y es la primera vez y la única vez en la historia de Colombia que una guerrilla gana una guerra civil. Porque de las 8 guerras civiles que tuvimos en la era republicana, solamente una vez ganaron los guerrilleros. Porque en la guerra de José Hilario López ganó el gobierno. En la guerra de los Supremos ganó el gobierno. En la guerra de las escuelas ganó el gobierno. En la guerra de Rafael Núñez, cuando nos impusieron esa carta medieval de la regeneración, que duró 105 años, esa carta magna que respetaba la libertad de cultos, también ganó el gobierno. Cuando Miguel Antonio Caro, el heredero, el títere de Rafael Núñez, no se quiso dejar tumbar, también ganó esa guerra civil. Y la guerra de los 1000 días, si bien hubo un golpe de estado de conservador a conservador, de Marroquín a San Clemente, esa guerra la ganó el gobierno conservador. Entonces, de las 8 guerras civiles que hemos tenido en la supuesta era republicana, solamente una guerra civil la ha ganado una guerrilla, que fue la de Tomás Cipriano de Mosquera. Y el único presidente afro que tuvimos, el mismo Tomás Cipriano de Mosquera, lo mandó a blanquear a París, porque en Colombia ha existido un racismo histórico. Por eso hoy Francia Márquez está haciendo historia, y por eso hoy más que nunca en la Universidad Nómada estamos haciendo campañas antirracistas, antifascistas, antitotalitarias. Hemos dado más de 1000 clases gratis y las tenemos en YouTube, de historia de Colombia, de pensamiento crítico, de argumentación, de inglés, porque el inglés es un idioma imperialista, pero en la Universidad Nómada estudiamos el inglés desde un punto de vista decolonial, no desde un punto de vista imperialista. Y lo más importante, en la Universidad Nómada hemos llegado a diferentes lugares del país. Hoy nos toca estar acá, pero así como estamos aquí, hemos estado en veredas lejanas, como en la vereda San Juan del municipio de La Unión, Antioquia, y vamos a seguir yéndonos por toda Colombia. Nuestra única riqueza es simplemente dialogar con la comunidad, hacer videos sin micrófono, sin cámara profesional. No tenemos patrocinio del gobierno de Petro, y mucho menos del gobierno de Duque. No tenemos jefes políticos, no tenemos empresas privadas que nos patrocinen. Estos poquitos billetes que tenemos son autogestionados. Este celular fue un regalo de cumpleaños
Los celulares suplentes fueron producto de una rifa, pero hoy queremos compartir con ustedes la historia de Colombia desde los billetes, un proyecto muy bonito que lo pueden encontrar en YouTube. Busquen en YouTube Universidad Nómada. Ya este es el video número 80 de la historia de Colombia. Tenemos 126 videos de historia general. Tenemos 106 videos de pensamiento crítico. Tenemos apenas 22 videos de enfoque de género, porque respetamos mucho el enfoque de género. Y en ese curso tratamos de invitar voces que realmente han sido silenciadas por el patriarcado. Por eso, estos billetes nos muestran el triunfo de la burguesía, porque la que ganó la batalla de Boyacá no fue el pueblo, no fue el pueblo afro, no fue el pueblo indígena, no fue el pueblo campesino y pobre. Los que ganaron la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 fue una burguesía que le tenía envidia al imperio español, y esta burguesía hizo la revolución, pero para ellos algo análogo sucedió en la Revolución Francesa. Los jacobinos y Robespierre hicieron una libertad, una fraternidad y una igualdad para ellos. Por eso es tan importante que critiquemos estos billetes. A ver, ¿cuántos afros hay en estos billetes? ¿Cuántos indígenas hay en estos billetes? Muy pocos. En los billetes de Venezuela hay más comunidades ancestrales. ¿Cuántas mujeres hay en estos billetes? Muy pocas también. ¿Cuántos pobres hay en estos billetes? Menos. Casi siempre son los mismos. Camilo Torres Tenorio, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar. Siempre se repite este español que no sé por qué sale en los billetes. Gonzalo Jiménez de Quesada, un genocida español, salen los billetes. ¿Y por qué no salen ahí los que realmente iban a ser parte de la República? ¿Por qué Gonzalo Jiménez de Quesada sale en un billete si era un genocida español? ¿Por qué este otro español sale en estos billetes? ¿Por qué no salen más indígenas? ¿Por qué no salen más afros? ¿Por qué no salen más mujeres? ¿Por qué no salen más campesinos? ¿Por qué se repiten? ¿Por qué Simón Bolívar se repite tanto en los billetes? Mire, es una redundancia. ¿Por qué Antonio Nariño se repite en el billete de 10 pesos? ¿Por qué Simón Bolívar se repite en el billete de 1 peso, en el billete de 100 pesos? ¿Por qué Simón Bolívar se repite en el billete de 1000 pesos? ¿Y por qué aparece Gaitán? Gaitán fue el que denunció la masacre de las bananeras. Y la masacre de las bananeras fue producto de una empresa multinacional estadounidense llamada United Fruit Company, que estaba explotando unos obreros. Los obreros protestaron de manera pacífica con huelga de hambre, mataron 2000 obreros, y el único que denunció la masacre de las bananeras fue Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán sí merece salir en este billete, pero ¿por qué Gaitán no sale en un billete más grande? ¿Por qué sale este señor del Frente Nacional que hizo una reforma agraria pero para los más ricos? Este señor que tuvo actos de terrorismo de Estado. ¿Por qué no sale Gaitán en el billete de 100.000? Pero también hay otra gente que luchó. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez sí merece estar acá, porque fue exiliado de Colombia. ¿Por qué Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en México y no en Colombia? Porque aquí la dictadura de Turbay Ayala lo echó, porque era amigo de Fidel Castro y porque denunciaba el terrorismo de Estado. Gabriel García Márquez no se fue de Colombia por voluntad propia, se fue exiliado por el estatuto de terrorismo de Turbay Ayala. Entonces, ¿por qué fue censurada Débora Arango? Porque Débora Arango mostró la realidad humana, que es el erotismo, un erotismo bien hecho, sin morbo. Pero ¿por qué decían que Débora Arango era pecaminosa? Porque se atrevía a hacer unas pinturas diferentes. Hay billetes que uno sí los muestra con orgullo. El de Policarpa Salabarrieta, el de Débora Arango, el de científicos. Ese es un científico que casi nadie conoce, pero le hacen un bonito homenaje aquí. Por ejemplo, ¿quién conoce a este señor Julio Garavito? Conocemos a Luis Alfredo Garavito, el asesino en serie, pero ¿quién conoce a Julio Garavito? Este señor le aportó a la ciencia. Este señor sí merece hacer parte de la historia de Colombia desde los billetes. Les pongo otro ejemplo bien interesante.
José Asunción Silva, poeta bogotano. Lamentablemente se suicidó por problemas económicos y porque perdió a su hermana, a la que le dedicó el Nocturno número 3. Este poeta, a pesar de que lo tildaban de arrogante, no mató a nadie, hizo poemas hermosos y este sí merece estar en los billetes y en la historia de Colombia. También hay una antropóloga muy importante que casi nadie conoce y que también merece estar en nuestros billetes. Es la antropóloga que sale en el billete de 10.000 pesos, pero casi nadie la conoce, pero al menos le hacen un homenaje. Santander no fue tan genocida como Simón Bolívar, pero Santander se repite mucho en los billetes. Habiendo tanta gente que ha hecho por este país, Rafael Uribe Uribe peleó en más de 3 guerras civiles por defender el derecho de los trabajadores. ¿Y sabe quiénes mataron a Rafael Uribe Uribe? 2 obreros. ¿No les parece muy paradójico que Rafael Uribe Uribe ayudó a montar el gobierno de José Vicente Concha y en ese mismo gobierno lo mataron? Hay una teoría conspirativa de un señor que se llama Mamerto Bonilla, y ese señor dice que fue la oligarquía la que acusó falsamente a los 2 artesanos de matar a Rafael Uribe Uribe, pero eso no se sabe porque es una teoría conspirativa. Lo que sí sabemos es que gracias a Rafael Uribe Uribe tenemos horario laboral de 8 horas. Sí, se logró en el gobierno de López Pumarejo, en el segundo, pero el que se hizo matar, el que peleó en guerras civiles por el derecho laboral en Colombia fue Rafael Uribe Uribe. ¿Y dónde está Rafael Uribe Uribe? ¿Y por qué está Gonzalo Jiménez de Quesada? ¿Y por qué está Simón Bolívar, que masacró a los pastusos? ¿Y por qué está Carlos Lleras, que gobernó para Estados Unidos y para la oligarquía? ¿Y por qué está López Miquelsen, que hizo un robo con el que dañó el gobierno de su padre López Pumarejo? Entonces eso es lo que yo quiero que hagamos pedagogía, que aprendamos historia juntos, que construyamos un nuevo país, que nos sentemos a hablar con los uribistas, porque los uribistas también son colombianos, los uribistas también tienen sus argumentos. Puede que sus argumentos sean equivocados, pero la mayoría de uribistas no son malos, sino que están desinformados. La mayoría de uribistas están desinformados por RCN, de Ardila Lule, por Caracol, de la familia Santos, por Semana, de los Gilinski, por El Colombiano, de la oligarquía antioqueña de Gómez Martínez. El uribista promedio no es mala persona, sino que está desinformado. Entonces, con mucho amor, vamos a sentarnos a tomarnos un café con los hermanos uribistas. Desde hoy, a las 3 de la tarde, los hermanos uribistas van a hacer oposición, pero vamos a tratarlos bien. No vamos a decirles terroristas, ni terroristas de civil, vamos a tratarlos bien y vamos a tratar de mostrarles la historia de Colombia desde los billetes. En este proyecto perdimos 5 suscriptores porque invitamos panelistas uribistas y de derecha. Entonces dijeron que éramos fascistas, pero si realmente fuéramos fascistas solamente invitaríamos seguidores de Petro. Pero es que esto no se llama la Universidad de Petro, esto se llama la Universidad Nómada. A Petro lo montamos, pero lo montamos para exigirle, para hacerle control político y para que cumpla lo que prometió, para que Petro realmente le dé los 14 billones de pesos anuales a la educación superior, para que no haya más docentes de cátedra pagados por hora, como quería Federico Gutiérrez, para que no nos paguen solamente 9 meses, como decía Rodolfo Hernández, que nos iban a pagar 9 meses, pues ya nos están pagando 9 meses porque no nos pagan vacaciones a los docentes de cátedra. Por eso hemos dado más de 1000 clases gratis, por eso escribimos este libro contando por qué hemos dado más de 1000 clases gratis en veredas, en barrios pobres de Medellín, y ahora estamos en Bogotá y no nos importa meternos a cualquier lugar de Bogotá, no tenemos miedo, porque en este libro hemos contado cómo hemos estado en calles, en cafés, en burdeles, porque los 50 millones de colombianos merecen educación superior, no solamente 2,5 millones como propone Petro, los 50 millones de colombianos. Y también los venezolanos, que son hermanos que habitan esta tierra, también merecen educación gratis. ¿Cómo es posible que a Amanda Urdaneta, estudiante de la Universidad de Antioquia, le cobren 5 o 6 millones mensuales que por ser venezolana? Que le cobren lo mismo que a un gringo y que a un alemán. Una desplazada del régimen chavista. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Sabroso! ¿Cómo es posible que una exiliada del régimen chavista tenga que pagar
6 millones de pesos en la Universidad de Antioquia, que es del Estado, que porque es extranjera. O sea, señor Petro, hay que cambiar esto, Petro. Hay que tumbar la ley 30, hay que pagarle dignamente a los profes, hay que volver las universidades del Estado. Y el pueblo colombiano despertó, el pueblo colombiano se cansó de 20 años de uribismo, el pueblo colombiano se cansó de 8 guerras civiles por fanatismo religioso, por regionalismo y por pelea por la riqueza. El pueblo colombiano se cansó del bipartidismo, el pueblo colombiano se cansó del uribismo, pero del uribismo falso, que es el de Álvaro Uribe. El uribismo verdadero es el de Rafael Uribe, que es el del pueblo y para el pueblo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda ahí? 21 más. ¿Cuánto? 21. Bueno, nos quedan 5. En estos 5 minutos que nos quedan para la Universidad Nómada, es un placer estar en Bogotá, porque estamos aquí por 3 razones. La primera, porque Pablo Bohórquez, médico, documentalista, exiliado en España, apoyó nuestro proyecto y gracias a él conseguimos 2.700 suscriptores, duplicamos. Gracias a él nos regalaron 10 libros con los que creamos 10 cursos nuevos. Gracias a él ajustamos el dinero y los pasajes para ir a Bogotá. Entonces son este tipo de líderes los que tenemos que apoyar, los que son independientes de cualquier régimen. Tenemos independencia de Petro. No nos está pagando ni el Foro de Sao Paulo, ni tampoco nos está pagando Putin ni Petro, ni mucho menos Nicolás Maduro. Esto lo hacemos porque queremos un pensamiento crítico, porque queremos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. ¿Cómo pueden apoyar nuestro proyecto? Muy fácil. Nos pueden buscar en Facebook como Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita. Nos pueden buscar en YouTube, Universidad Nómada. Es el único canal con 5.400 suscriptores en YouTube. Y también hay que leer al investigador, politólogo, escritor, senador electo y ya senador en funciones, Ariel Ávila. ¿Cuáles son los 54 clanes que han robado a Colombia? ¿Quiénes son los Aguilar? ¿Quiénes son los Tavera? ¿Quiénes son los Suárez en Bello? ¿Quiénes son los Osorio en Itagüí? ¿Quiénes son los Géneco en la costa, los Char? Si usted estudia los clanes, se van a dar cuenta quiénes son los que quieren dañarle el gobierno a Gustavo Petro. Y en 4 años tenemos que montar un congreso más alternativo. Vamos a ir a colegios, a hablar con personas entre los 14 y los 18 años para que voten por un congreso alternativo. No más votos para el Centro Democrático, no más votos para el Partido Liberal, no más votos para el Partido Conservador, no más votos para Cambio Radical, no más votos para el Partido de la U, porque esos son los clanes que han desangrado y robado a Colombia. Ariel Ávila lo demuestra con pruebas. Los 54 clanes que han robado, que han masacrado a Colombia, Ariel Ávila los denuncia. Lean este libro, por favor, compártalo con sus amistades, miren el canal de la Universidad Nómada, porque hoy más que nunca llegó el momento que nos eduquemos más como pueblo, que sigamos como nómadas, caminando por toda Colombia, en búsqueda de una mejor sociedad. Entonces, la primera forma de apoyarnos es simplemente compartiendo nuestros videos. La otra forma de apoyarnos es tomándole foto a los billetes y contando la historia de por qué en esos billetes hay tan poquitas mujeres, de por qué en esos billetes no hay realmente indígenas, por qué en esos billetes no hay afros, por qué en esos billetes no hay gente pobre, por qué en esos billetes no hay campesinos, solamente hay burgueses, científicos y literatos. Y yo saco la cara por los científicos y por los literatos, pero esos burgueses que aparecen en esos billetes no me representan. Esos burgueses que aparecen en esos billetes no son libertadores, son genocidas que masacraron
en 1822 al pueblo pastuso, porque el pueblo pastuso no se quería independizar de la corona española. Ese Simón Bolívar que cerró el Congreso porque no votaron lo que él quería. Francisco de Miranda era el verdadero ideólogo de la independencia, pero Bolívar fue el que traicionó a Miranda. Hay que tumbar esa idea de que Bolívar es un héroe. Bolívar no era un héroe, era un burgués que odiaba al régimen español. Camilo Torres, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander eran burgueses que no fueron capaces de dar el voto a la mujer, burgueses que no le dieron la ciudadanía a los indígenas, a los campesinos, a los afro. Esto, para ser república, tiene que ser algo que permita derechos iguales y también a veces equitativos para todas las personas. Por eso la república está en construcción y en estos 4 años tenemos que empezar a recoger la república. Mi nombre es Wilmer Alberto Zuleta López. Wilmer Alberto Zuleta López. Así me encuentran en Facebook. Tengo 2 Facebook. Mi proyecto se llama Universidad Nómada, pero ya no es mi proyecto, es nuestro proyecto. Búsquenlo en YouTube, péguelo en sus estados de WhatsApp, péguelo en sus estados de Facebook. Vamos a ir a veredas, a barrios pobres. No le tenemos miedo a la muerte, porque andamos con la muerte encima. Entonces, ya saben que me agregan al Facebook, se unen al canal y compartimos. Miren los billetes y miren muy bien quiénes nos han gobernado durante más de 200 años. Muchas gracias y nos vemos.